Vamos a continuar con la mesa redonda denominada La competencia a nivel latinoamericano y su incidencia en el desarrollo económico. Para ello vamos a solicitar la presencia del doctor Alejandro Alterhuaí, experto en competencia de Uruguay, al doctor Pedro Barros, director de Asuntos Económicos de la UNASUR, y al abogado Eduardo Esparza, intendente de Abuso de Poder de Mercado y Prácticas Restrictivas de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Por favor, si nos acompañan. La modalidad de esta mesa redonda es la siguiente. Cada uno tendrá 20 minutos para exponer y al final el abogado Eduardo Esparza va a hacer un resumen de esta mesa redonda. Así que invitamos en este momento al doctor Alejandro Alterhuaí, quien es uruguayo, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República, Facultad de Derecho, Montevideo, Uruguay. Máster en Derecho por la Universidad de Columbia, Facultad de Derecho, Nueva York, Estados Unidos de América. Ha dictado la asignatura Propiedad Intelectual para carrera de licenciatura en Biotecnología y seminarios de marco regulatorio y propiedad intelectual para las carreras de diseño. Autor de varias publicaciones en materia de propiedad intelectual y defensa de la competencia. En esta mañana nos va a presentar el tema Defensa de la competencia y consumidor. Doctor, por favor, si nos acompaña. Perfecto. Muy bien. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado por esta invitación. El tema que quería conversar estos minutos es básicamente sobre defensa de la competencia, ese instrumento que utiliza la Superintendencia para controlar efectos nocivos de prácticas comerciales en el mercado, pero haciendo un especial hincapié en el rol, el papel que juega el consumidor en esa disciplina. Quería hacer dos aclaraciones previas. La primera es que, bueno, me han presentado como abogado, que es lo que soy, pero esta disciplina de la defensa de la competencia es sin duda multidisciplinaria. Hay un autor americano, Robert Bork, que dice que es una ciencia híbrida, una mezcla de economía y derecho, con lo cual voy a tomar el atrevimiento de hacer algunas referencias económicas que creo que son necesarias para abordar este tema. La otra aclaración es que voy a hacer una presentación abstrayéndome en lo posible de las distintas regulaciones. Todos los países tienen normas de competencia distintas, con lo cual intentaré abstraerme sin opinar particularmente de ninguna, planteando algunas ideas que pueden ser distintas a las soluciones legales totalmente legítimas de distintos países, inclusive Ecuador. Y voy a plantear casos, al final, si nos da el tiempo, vinculados a la experiencia en Uruguay, que le ha dado mucha trascendencia al papel del consumidor en este tema. Bien, dando clases a veces de derecho a la competencia, creo que una de las preguntas más complejas de responder, aunque parezca una obviedad, es ¿qué es el derecho a la competencia? Es ser una de las preguntas más difíciles de responder porque está directamente vinculado a el fin de la regulación. Eso no pasa en muchas ramas del derecho, donde es relativamente sencillo definirlo. Acá, definir el derecho a la competencia implica asociarlo a un fin determinado. En una reunión de la International Competition Network, la ICN de 2007, se hizo un censo entre 35 agencias de competencia sobre cuál es el fin de sus normas de competencia. Y ahí surgieron opiniones que son las que están en la presentación, de las más dispares, desde lograr un proceso efectivo de competencia, maximizar la eficiencia económica, fomentar el bienestar del consumidor, asegurar un level playing field para pequeñas y medianas empresas. Vean que estamos hablando, y hay más, pero estamos hablando de distintos objetivos que no necesariamente van de la mano.
Distintos objetivos que, por ejemplo, la eficiencia económica, tal como se la entiende tradicionalmente, puede ir en una dirección opuesta con fomentar la participación en los mercados de las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas. Hay otros objetivos: fomentar la libre elección del consumidor, obtener la integración de los mercados. Algunas agencias inclusive hablan de facilitar las privatizaciones, promover la competitividad en mercados internacionales. Una cantidad de objetivos muy difíciles de conciliar unos con otros. Ahora, probablemente hay uno de esos objetivos que ha alcanzado un consenso internacional en las distintas regulaciones, en la jurisprudencia. Ese objetivo es lograr o maximizar el bienestar del consumidor. Por distintos motivos, pero hay un motivo político, y es que hay un autor norteamericano, Herbert Ovenkamp, probablemente uno de los autores más lúcidos en temas de defensa de la competencia, que ha dicho que una ley de competencia que diga que su objetivo es promover el bienestar del consumidor no va a recibir mayores oposiciones legislativas. Ahora, una ley de competencia que diga que su objetivo es la eficiencia económica, bueno, ahí sí va probablemente a ser mucho más discutido. Vamos a ver que igualmente no se resuelve mucho cuando definimos o hablamos de bienestar del consumidor sin entrar en la profundización. Hay también una particularidad en la defensa de la competencia, y es que las conductas prohibidas y las permitidas a veces son muy parecidas, al menos en el ánimo de la empresa que comete la supuesta o posible infracción. Es decir, una empresa que lo que dice es: quiero desplazar a mi competencia, ¿sí? Bueno, eso no es un fin ilícito, eso es justamente el fin de la defensa de la competencia. Inclusive, pensemos en un mail interno, una comunicación que diga: tenemos que matar a tal empresa. Bueno, eso que en otras ramas del derecho sería impensable, en materia de defensa de la competencia de por sí no dice nada malo. Es más, es deseable que una empresa quiera competir con otra y ganarle en esa pulseada. Entonces, la discusión va a estar siempre en los medios. ¿Qué medios son los prohibidos por las leyes de competencia? Y en ese sentido, tener un objetivo que sea el primordial va a ser de gran ayuda, va a ser una estrella de Belén, un norte, va a ser el que nos va a permitir saber en cada caso si la conducta es ilícita o no. De vuelta, puede haber, y es habitual, que las normas de competencia tengan varios objetivos, pero cuando no sabemos cuál es el más importante, después hay que tomar decisiones que no son jurídicas, no son económicas, son políticas, son sociales, son morales. ¿A quién beneficiamos? ¿No? ¿O qué objetivo privilegiamos? También cuando una norma, y es el caso de la ley uruguaya, habla de un objetivo que es fomentar el bienestar del consumidor, esto también nos permite hablar de un test de daño al consumidor. Es decir, bueno, si el objetivo de una ley sancionatoria es fomentar el bienestar del consumidor, bueno, es una ley casi penal, es una ley penal de empresas. Entonces, eso nos da lugar a un test de daño al consumidor. Si no hay daño al consumidor, ¿por qué penalizar a la empresa? Otro punto que creo es importante mencionar aquí es que cuando hablamos del consumidor tenemos que poder distinguir disciplinas que jurídicamente o conceptualmente pueden ser distintas, aun cuando cada regulación después la regulará a su mejor entender. Cuando hablamos de defensa de la competencia, estamos hablando de una regulación que básicamente lo que procura es resolver una falla de mercado, que es el poder de mercado, ¿sí? Esa posibilidad que tienen algunas empresas de fijar precios por sobre el precio que se daría en competencia y los abusos que esa situación puede darse. Situación distinta es la disciplina de la competencia desleal. La práctica puede ser exactamente igual, pero en la competencia desleal no se va a requerir un efecto en el mercado. El mismo autor que mencionaba, Ovenkamp, habla de las pizzerías, creo que habla de Nueva York, que dice, bueno, si una pizzería dice que la pizzería enfrente tiene productos de mala calidad, el queso podrido, problemas de salubridad, bueno, eso probablemente sea un tema de competencia desleal, pero no de defensa de la competencia, porque en un mercado donde hay una infinidad de pizzerías,
Bueno, el consumidor como tal no se va a ver privado, digamos, de un mercado competitivo. Ahora, la empresa perjudicada sí va a tener la posibilidad de acudir a un mecanismo de competencia desleal. Y distinto también, muchas veces tratado de forma conjunta, es la disciplina de la defensa del consumidor. El objetivo es el mismo, es defender al consumidor, pero en la defensa del consumidor tenemos esa protección frente al consumidor que tiene una asimetría informativa, un consumidor que se presenta ante una empresa con menor nivel informativo respecto del producto o servicio que el proveedor. Entonces, la disciplina de la defensa del consumidor trata de equilibrar esas partes que se presentan, digamos, con niveles de información muy distintos. Dicho esto, quedan los problemas más difíciles por resolver, que son, 1, ¿quién es el consumidor? Y 2, ¿qué es y cómo se maximiza ese bienestar del consumidor? En primer lugar, los consumidores conforman una categoría totalmente heterogénea. Somos todos distintos, tenemos distintos gustos, distintas capacidades económicas, necesidades, con lo cual hablar de un consumidor pretendiendo que somos todos iguales, bueno, es una quimera, no es cierto, somos todos distintos. Y es muy difícil en materia de defensa de la competencia pensar en un único consumidor cuando la realidad muestra que somos distintos entre nosotros. Entonces, pensemos, por ejemplo, y este ejemplo lo debo estar tomando de alguien que ya lo dijo, pero es ilustrativo. Pensemos un régimen que autoriza o que requiere autorización de fusiones. ¿Cómo está el tiempo? 3 minutos, esto está complicado. Pensemos en una fusión de empresas que por un lado, digamos, se fusionan 2 empresas, una de las cuales va a, digamos, que la nueva empresa, digamos, va a producir productos de mejor calidad, pero de precios más altos. ¿Qué les parece? ¿Tendríamos que autorizar, la Agencia de Competencia debería autorizar una fusión de empresas que genera productos de mayor calidad, pero precios más altos? Bueno, eso es una cuestión siempre discutible. ¿Quién es el consumidor? Hay consumidores que van a privilegiar precios altos, precios bajos, hay otros que van a privilegiar más tecnología, innovación, calidad. Y en última instancia, a su vez, el consumidor siempre va a ser soberano. Quiero decir, al consumidor, quizás el consumidor es un consumidor de productos socialmente nocivos, tabaco, alcohol, juego, pero en defensa de la competencia, en general se entiende de que, por ejemplo, habría que prohibir una colusión de empresas tabacaleras. Es decir, una colusión de empresas tabacaleras quizás le generan, digamos, un aumento en los precios al consumidor, y alguien podría decir, bueno, entonces, ¿por qué penalizarlo si es un producto socialmente nocivo? Bueno, en general se entiende que el consumidor es soberano. Si el producto es legítimo, bueno, hay que prohibir igual ese tipo de prácticas. Voy a ir muy rápido con esto. Llamativa o paradójicamente, la expresión bienestar del consumidor es una creación de una escuela liberal, la Escuela de Chicago, en los Estados Unidos. Esto fue una expresión popularizada por Robert Bork. No va a dar el tiempo para ir al detalle, pero que básicamente él lo que hace es equiparar bienestar del consumidor con bienestar de toda la sociedad. Y eso incluye a toda la sociedad al productor, con lo cual, en su teoría, el bienestar del consumidor puede implicar una disminución en la riqueza del consumidor. Es decir, en su teoría, ahí eso es una clásica, clásico gráfico sobre el efecto del monopolio, ¿no? En su teoría de bienestar del consumidor, en la medida que el triángulo rojo, que equivale al costo social, no se achica, ¿sí? Bueno, es legítimo que haya una transferencia de recursos del consumidor al productor. Entonces, esto nace mal, esta expresión de bienestar del consumidor nace ya de una forma bastante confusa, y lo cierto es que a Bork se lo criticó duramente por crear una expresión con un contenido bastante confuso para el 99% de la población. Inclusive los propios tribunales en varios países hablaban de bienestar del consumidor haciendo referencia a una teoría que en realidad era poco bienestar del consumidor, al menos al corto plazo. Aún así, y de vuelta voy a sintetizar, no es una obviedad
cuál es el estándar de defensa del consumidor, de bienestar del consumidor. ¿Por qué? Porque también es cierto que en algunos mercados y en algunos elementos del mercado, el estándar de bienestar social puede ser, digamos, más coherente que el de bienestar directo del consumidor. Es decir, si beneficiamos únicamente al consumidor al corto plazo con precios bajos, bueno, quizás nunca permitamos una fusión de empresas que permita la elaboración de un nuevo producto, de una nueva tecnología. Entonces, bueno, no sé, en Estados Unidos terminan diciendo, bueno, veamos esto caso a caso. Quizás no haya que ir solamente por criterios de bienestar o de excedente del consumidor. Es un tema, sin duda, bastante más complejo y no da el tiempo para extenderme. Hay otros estándares. Por ejemplo, se habla hablan del consumer choice, esta posibilidad de aplicar el test de daño al consumidor viendo un antes y un después, viendo, a ver, ¿cuántos productores hay en el menú de opciones para el consumidor? Había 3. Bueno, si la práctica hizo que de 3 quede 1, queden 2, bueno, ahí está el propio perjuicio al consumidor. Perdió opciones reales, perdió en su menú de alternativas, perdió opciones. En Uruguay, por ejemplo, tenemos un caso donde hubo una denuncia contra tabacaleras por supuesto abuso de posición dominante, y lo que dijo la Comisión de Competencia fue directamente, bueno, era un caso de precios predatorios, ventas por debajo del costo. Dice, habían 3 empresas, quedaron 2. El consumidor perdió alternativas, y ese es el perjuicio para el consumidor. ¿Sí? En Europa, el famoso caso Intel va por un camino muy parecido. Intel se ocupa de reducir las opciones a través de acuerdos de exclusividad, y su principal competidor, AMD, que es un competidor igualmente pequeño en comparación, bueno, lo que termina diciendo, y está la cita de la Comisión Europea, termina diciendo el consumidor perdió una alternativa. Como cuarta, y ya voy terminando, como cuarta alternativa, no quería dejar de mencionar la visión europea de todo esto, que tiene algo que ver con esto del consumer choice o la opción del consumidor. Lo que terminan diciendo es, los mercados desconcentrados nos hacen presumir de que va a haber un bienestar para el consumidor. Es decir, un mercado donde hay 4 consumidores y quedan 3, bueno, hay una mayor concentración, eso equivale a un perjuicio del consumidor. Hay casos conocidos como el de una denuncia de la aerolínea Virgin contra British Airways. Ese fue el razonamiento, que es bastante parecido en su lógica al de el que recién mencionaba de Intel. Voy terminando. En Uruguay, por ejemplo, por mencionar un caso más, hubo una resolución de la Comisión de Competencia que mandaba dejar sin efecto los aranceles profesionales. Quizás aquí sea igual, hay un colegio de abogados, contadores, escribanos, que lo que hacen es establecer aranceles profesionales. Y que de alguna forma llevan a que, bueno, eso pueda ser visto hasta como un gran cártel de profesionales. Ese caso llegó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tiene su objeto anular o confirmar actos, y el tribunal anuló la resolución que dejaba sin efecto los aranceles, justamente porque entendió que no se había probado el perjuicio al consumidor. Dijo, bueno, puede haber quizás acá una intención, pero lo cierto es que el consumidor no se ha visto afectado como consecuencia de los aranceles o tarifas profesionales. Tengo algo más, pero un caso reciente de Uber, caso de televisión, pero lo voy a dejar por aquí y bueno, si después da el tiempo, con gusto respondo preguntas. Gracias.